Ok. Entonces estamos estudiando los decretos de Dios, ¿verdad? Y con Kevin vimos los primeros 2 puntos de la confesión. Ahora vamos a ver los puntos 3, 4 y 5. ¿Verdad? Así que empezando con el tercero, dice: por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna. Eso viene siendo o lo que explica eso es a primera de Timoteo 5:21, por medio del Señor Jesucristo, para la alabanza y gloria de su gracia. Efesios 1:6, a los demás Él ha dejado para que sean condenados, Judas 4, en sus pecados, para la alabanza de su gloria o gloriosa justicia. Romanos 9:22 al 26. Oyendo lo que dice este parágrafo, ¿tiene alguna pregunta, hermana? No. ¿No? ¿Verdad? ¿Y hermano? No. ¿Todo está claro? Ok, No. perfecto. Entonces ¿por qué no vamos a primera de Timoteo 5:21? Aquí está la Biblia, ten. No, esa no, ten esa. Yo uso el celular. Esta es Reina Valera. ¿Está bien? Sí. Entonces primera de Timoteo 5:21. Okay. ¿Ok? 5:21. Sí, 5:21. Ya. Si lo pudiera leer, al tener. Dice, te encargo solamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que conserves estos principios sin juicios, no haciendo nada con el espíritu de parcialidad. Entonces se fija que habla de los ángeles escogidos. ¿Por qué cree usted que se refiere a los ángeles escogidos? ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿No hay ángeles que están condenados? Sí, ¿Sí? sí. Entonces lo que eso está indicando es de que los mismos ángeles que no caen son elegidos por Dios para ser preservados. ¿Entiende? ¿Verdad? La implicación quiere decir de que si recordamos ¿cómo se dice? La historia de Jesús hablando con el ¿cómo se llama? Con el, ¿cómo se llama? El gobernante joven, que era rico. Ujú. ¿Verdad? Se recuerda cuando él vino a Jesús, le dijo, buen maestro, y él dijo, ¿por qué me dices bueno si solo Dios es bueno? ¿Entiende? Entonces la indicación es de que solo Dios es bueno. Todo lo demás, ¿verdad? No necesariamente es bueno en sí mismo, sino que lo que es bueno viene de Dios. Así que los mismos ángeles que están en los santos cielos, ¿verdad? Tienen que ser preservados por la bondad de Dios, porque se ve que pueden caer, como en el caso de Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Así que entonces aquí está hablando, ¿verdad? De que el decreto habla de eso específicamente. Tenemos una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Ajá. De Robbie. Oh, ok. Dice, Sí. so did God plan redemption? So Dios planeó la redención antes o después de la caída? Antes de la caída. Sí, antes de la caída lo... Dile a Rubí que esa pregunta ni se pregunta. Entonces la siguiente sección dice, por medio del Señor Jesucristo, por alabanza y gloria de su gracia. Vamos a ver a Efesios 1:6. Efesios 1:6. Sí, Efesios 1:6.
Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces la idea es de que la elección, ¿verdad?, es hecha posible por Cristo, por la gloria y alabanza de Cristo, ¿verdad? Dice, a lo demás, Él ha dejado para que sean condenados. Judas 4, ¿verdad?, en sus pecados. Vamos a Judas 4. Judas nomás hay un capítulo. Sí, por eso es Judas 4. El versículo 1:4. 4. Sí. Sí. No hay uno porque solo no tiene capítulo, porque solo es una letra. 1:4. ¿Lo lees tú, Kevin? Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces lo que vemos aquí es de que, mire, usa una frase muy, muy interesante. Dice que están, ¿qué? Marcados. Y se recuerda que nosotros hablamos de que en el libro de Apocalipsis habla de la marca, ¿verdad? Esa es una de las formas que nos enseña de que esto está refiriendo a algo que Dios ya ha determinado. Sin embargo, cuando en el mismo libro de Apocalipsis habla de los 144,000, ¿verdad? Que son, como se dice, 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Son 12,000 de cada tribu de Israel. Y dice que ellos también están sellados. Y esto indica de que la obra de Dios es algo que se está estableciendo, acuerdo su voluntad, acuerdo su plan, que se refiere al decreto. Ese es el propósito del decreto. El decreto es lo que Dios ha determinado, lo que ha declarado que pase. Si seguimos, dice, para la alabanza de su gloria, disculpe, para la alabanza de su gloria y justicia. Entonces el propósito de todo esto es de que sabemos de que Dios está enseñando su gloria en los que ha escogido Él, entre hombres, entre ángeles, ¿verdad?, a vida eterna, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y que los que son pecadores ya están marcados para ser condenados. Y dice que esto es hecho para la alabanza de su gloriosa justicia. Así que vamos a ir a Romanos 9. Vamos a ver los versículos 22 al 26. Díganme cuando estén ahí. Ya. Aquí estamos. ¿Gusta que lo lea? Ya que leyeron ustedes, lo voy a leer yo. Dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción? ¿Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria? Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces lo que esto nos explica es de que todo que Dios está haciendo entre sus elegidos, ¿verdad?, que son los judíos y los gentiles, todo lo está haciendo Él para su gloria. Pero aquí no menciona algo que quizás lo pudiera mencionar a diferente punto la confesión, pero es de que si se fija en el versículo 23 dice que
Él lo hizo para dar el conocimiento sobre los vasos de misericordia. Así que quiere decir que mucha gente dice, bueno, ¿y por qué Dios ha hecho eso? ¿Por qué dejó que esta gente fuera condenada? Y dice aquí que Dios lo está haciendo para su gloria, para nosotros, que somos los creyentes, para los vasos de misericordia, para que nosotros miremos ¿cómo se dice? La misericordia de Dios. Pero esa gracia, por decirlo, ¿verdad? No es dado al que va a ser condenado. Por eso es que muchas veces ellos no tienen el entendimiento de eso, ¿verdad? Porque ellos no son elegidos de Dios y Dios no les ha dado, ¿cómo se dice? No les ha dado la salvación, porque ¿cómo recibimos a Cristo? Por la fe, ¿verdad? Y sabemos que es por la fe que Dios nos da que recibimos la salvación de Dios. Así que por eso es que no todos tienen la fe, porque eso viene de ¿cómo se dice? Del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Es como todos los que lo crucificaron a Jesucristo, ellos ya estaban predestinados para la perdición. Disculpe, estaba leyendo. Todos los que crucificaron a Jesucristo, ellos ya estaban destinados para la perdición. Sí. Quiere decir que Dios ya había determinado de que ellos no iban a recibir la gracia de Dios. Sin embargo, eso es el punto de que Dios usa la obra de los pecaminosos para cumplir Él su buena voluntad. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? Lo que ellos hicieron fue injusto contra Jesucristo, ¿verdad? Porque el mismo... y aún así pasa en la actualidad. Tanta gente tan injusta. Sí. Que dicen, yo lo vi y no lo vio. Y dicen así y hacen que pierda la persona. Tenemos pregunta. Ajá. Dice que si los que condenados ya fueron condenados serán juzgados otra vez la segunda vez cuando venga Jesucristo otra vez. Cuando las escrituras hablan de que están condenados, quiere decir de que ya está, ¿cómo se dice? Están en un estado de condenación, pero no en el sentido de que actualmente ahorita ya están condenados, pero es por decir de que ellos ya están considerados condenados. Pero la condenación viene a lo último. Cuando viene... Todavía no están condenados con nada. Sí, están en el proceso. Sí, es como decir como nosotros, nuestra justificación, ¿verdad? Es declarada, pero no es activa ¿hasta cuándo? Hasta el momento que venga Cristo. Sí. Cuando Cristo viene somos justificados, pero así mismo ellos van a ser condenados, ¿verdad? ¿Ayudó eso, hermano? O le estoy preguntando a Robbie si le ayudó. Bueno, con tiempo vemos. Wow. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, si vamos a la siguiente sección, número 4, dice, estos hombres y ángeles, así predestinados y preordenados, están designados particular e inalterablemente, Juan 13:18, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. El 2 Timoteo 2:19. ¿Entiende ese punto? Sí. ¿Sí? Es importante. Entonces, sí. No pueden agregar ni pueden quitar. Sí, así como nosotros sabemos de que, como digamos, sí, como digamos, si nosotros hablamos si hablamos de Israel como nación, ellos fueron escogidos como la gente de Dios en un sentido nacional, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que todos van a ser salvos, ¿verdad? Pero Dios usó a Israel como la nación, como para darles a ellos la revelación, los pactos, ¿verdad? Que nosotros ahora estamos, ¿cómo se dice?, recibiendo, como en el caso de Abraham, la promesa que se le hizo a él y sus descendientes, ¿verdad? No era solo para sus hijos, ¿cómo se dicen?, de la carne, que eran los judíos, pero su intento era, ¿cómo se dice?, el intento de Dios era no solo llamar de su gente, pero también de las naciones, porque dice que en él
¿verdad? En su semilla, ¿verdad? Iba a haber bendición a las naciones. Y lo que eso está diciendo es de que el pueblo de Dios o la gente de Dios tienen que ser de los que son dignos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de eso, estamos hablando ya de salvación particular. ¿Me entiende? Así como usted, ¿verdad? Nosotros como gentiles no fueron escogidos los gentiles, pero particularmente usted fue llamado a Dios, ¿verdad? Kevin fue llamado a Dios, yo fui llamado a Dios. Y eso es lo que está hablando esto, ¿verdad? De que la salvación o la elección, lo predestinado también tiene que ver con un elemento particular. Hay que ir a Juan 13:18. Uy. ¿Ok? Ajá. Would you mind reading it, brother? 13:18, ¿verdad? Sí, 13, Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Calcañar. Sí. Ahí sabe de quién está hablando, ¿verdad? Si no hable. Dice. Oh, que Dios conoce a los que están escogidos. Sí, pero aquí en este particular verso está hablando de Judas, de que él fue particularmente escogido para ser condenado, para ser el traidor, ¿verdad? Pero Robbie tenía una pregunta. Los condenados, ya lo respondió. ¿Ya? Ok, perfecto. Sí, nomás quería hacer... Estaba preguntando que si no están en el infierno ahorita, permanentemente ahorita. No, bueno, nosotros creemos de que, ¿cómo se dice? Lo que está ahorita es el Hades. Pero sabemos de que no están en el infierno porque el término para el infierno es Gehenna. Y eso se menciona hasta el libro de Apocalipsis. Y dice que la muerte y Hades son tirados al en final Gehenna. todo. Sí, así que a lo último. Así que ellos van a estar en sufrimiento permanente hasta después del juzgamento, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo tengo entendido que el Hades es como el infierno. Ahí están sufriendo también. Sí, es que lo que y pasa... es peor, que dice que están sufriendo, pero el Señor está preparando el lugar del infierno donde los va a aventar, que les va a decir: háganse a un lado, hacedores de maldad. Ahí ya va a ser la definitiva. Sí. Pero mientras ellos están sufriendo en carne propia todo lo que están haciendo, lo que hicieron. No, porque ahorita están ellos en forma de espíritu. Ellos no están en cuerpo. No, yo tengo entendido que los que están dormidos son los que se mueren en el Señor. Dice: y aquellos serán levantados. O sea, los que están durmiendo, relajados, descansando en espíritu, son los que se mueren en el Señor. Y los que están predestinados para el infierno, dicen que ellos están sufriendo, pero todavía no llegan al infierno. No, es que no, lo que sabemos es de que ellos están en tormento. Ándele, ¿Me entiendes? Sí, pero lo que pasa, pero hay una diferencia. De que, digamos ahorita, lo que pasa es que el Hades es un lugar, por decir, temporal. Pero en el Viejo Testamento, todos iban al Hades. ¿Me entiendes? Todos, los dignos y los indignos. ¿Y cómo sabemos? Se recuerda la parábola de Jesús cuando habló de que estaba Abraham, está no sé cómo se dice en español, pero en inglés se dice, por decir, el pecho de Abraham. Y ese es el área donde están en comodidad, es decir, los santos dignos, ¿verdad? Y ellos estaban ahí con Abraham. Y luego tiene el otro lado, dice que del otro lado estaban en tormento. Y se recuerda que dice que él dio la historia de Lázaro y el rico. Y ahí es donde el rico le dijo a Abraham:
Abraham manda a Lázaro que le dé agua, ¿verdad? En su lengua. Y él le dice, no, porque hay una separación entre aquí, ¿verdad? Y entonces eso nos está indicando de que los dos, los dignos y los indignos, estaban abajo, pero había una separación. Por eso es que es interesante, porque esto sí es diferente, para decirles la verdad. Hay una diferencia entre otras ideas que tienen en el cristianismo y la reformada, porque en la idea reformada es de que ellos creen de que ya está el infierno. ¿En la idea reformada? Sí, en la teología reformada. No, porque la misma Biblia lo dice. Sí, pero ellos dicen de que el Hades es también el infierno. Y lo que ellos dicen es de que cuando uno muere, uno se va al cielo y los otros se van allá. Pues pero equivocados están. pues no, pues ¿sabe qué es la cosa? Bien perdido. No, pues la cosa es de que no, pues yo estoy de acuerdo con usted, porque cuando se describe, no se describe nadie yendo para arriba. No, y ¿verdad? la Biblia lo dice bien claro, Sí. que vamos a ser juzgados por Dios. Oh, no, sí. No, pero ellos no, pero ahorita, digamos, ahora que ya vino Cristo, por eso es que el mismo Pablo dijo, el que muere está con Cristo, ¿verdad? Entonces, sí están en el cielo, lo que pasa es que no están en carne, porque lo que nosotros estamos esperando es la carne. Y en el libro de Daniel, en el último capítulo 12, habla de que va a venir el día que dice que se van a levantar los dignos, ¿verdad? Los dignos y los indignos. Y así que los dos va a haber una resurrección general. Quiere decir que los dos van a agarrar sus cuerpos. La única diferencia es de que los dignos van a estar glorificados y los otros no. Y ellos van a ser tirados en el infierno. No, yo quiero irme con Dios. Eso no, ¿Cómo Sí, es diferente el porque- seno al purgatorio? ¿Cómo? Oh, eso no existe, el purgatorio. sí. Eso es de los católicos. ¿Está preguntando? Está Sí. preguntando. Para gente que Está- a lo está- mejor hay está- gente que... sí, estás preguntando para clarificar, ¿verdad? Sí. Porque estaba preguntando. Sí, lo que pasa es que purgatorio es un lugar donde uno va a terminar de pagar por sus pecados. Porque lo que pasa es de que el concepto del catolicismo es de que ¿cómo se llama? En Apocalipsis dice que nada, ¿cómo se dice? Nada impuro puede entrar a los cielos. Ya. Entonces, cuando uno muere, ¿no muere con pecados? ¿Sí? Sí, muere con pecados, Si ¿verdad? no estás en Cristo. ¿Cómo? Si no estás en Cristo. Aunque sea... Bueno, no, pero en el sentido de ellos es de que, aunque tú estás en Cristo y haces buenas obras, todavía tienes No, pecado. sí. Entonces la Entonces, idea no son es de que justificados, tienes que 100%. ir a un purgar. Ajá. Purgar es eso, es limpiar, ¿verdad? Entonces el propósito del purgatorio es de que los pecados que usted tiene que básicamente quemar, ¿cómo es? Sufrir por ellos. ¿Qué pasó? Entonces, Dice Robbie que no le gritas. Dile a Robbie que rece 20 padres. sí, dice Robbie que no hay ateos en el infierno. sí. No, pero el purgatorio tiene que ver de que supone que si usted tiene pecado, tiene que ser limpio. Y al ser limpiado, ya puede usted ir a ¿cómo se dice? Pero Al cielo. Ese es un tema del católico, ¿no? Sí, eso es un concepto. Es que el Es donde católico. le rezan la Ave María y el rosario, dice que para que se quite todos los pecados, ¿verdad? Sí, porque sí, es parte del proceso, es parte de la obra que se hace para quitar, por decir, el tiempo de una persona que está en el... Pero la razón por que nosotros no creemos eso es porque nosotros entendemos de que, primeramente, ¿por qué somos recibidos por Dios? Por fe. Sí, pero diciendo, cuando estemos en el trono, enfrente del trono de Dios, Él nos ve, pero acuérdense lo que dice Isaías de nuestras obras. ¿Se recuerda lo que dice Isaías de nuestras obras? Que son como trapos impuros. ¿Se recuerda? Entonces, lo que eso significa es de que nosotros como humanos, lo que nosotros hacemos como humanos, que son buenas obras, no vale. Lo que vale es la obra de Cristo, porque Cristo no solo murió por nosotros, sino que Él vivió y cumplió la ley. Entonces, Él cumplir la ley, eso es lo que es, eso es una doctrina muy importante de la Reformación, que se llama de la imputación de
de la dignidad de Cristo, que quiere decir que nosotros recibimos la dignidad de Él y Él recibe nuestros pecados. Así es. ¿Me entiende? Así que es como decir un switch, ¿verdad? Un switching, ¿verdad? Entonces cuando nosotros estemos... Sustituto. Sí, bueno, sí, sustituto. Sí, entonces lo que pasa es de que cuando nosotros estemos enfrente del Padre, Él va a ver las buenas obras, pero son las obras de Cristo. Sí. ¿Me entiende? Y el pecado que nosotros hicimos ya está pagado por Cristo. Por eso es que podemos entrar nosotros. Entonces, por eso es que el purgatorio, el concepto del purgatorio no tiene razón, porque eso ya fue hecho por Cristo. Cristo murió por eso, ¿verdad? Es cuando Jesucristo murió, que dice que bajó al Hades, a agarrar las llaves de la vida y de la muerte. Bueno, eso no sé si dice las escrituras. Lo que dice al revés, no, lo que dice es de que él fue a proclamar libertad a los cautivos. Y que hubo gente que salió con él. Bueno, sí, en eso también, como le digo, por eso es que hay gente, como le dije, esa es otra cosa que ciertas denominaciones de la Reforma tienen diferente concepto. Cuando dice que él bajó, ellos dicen que eso tiene que ver con su muerte y no que fue al Hades a sacar a los cautivos. Pero la iglesia, los padres de la iglesia primitiva, por decirla, la que empezó, ellos creían en el Hades. Ellos sabían de que había un lugar y que cuando Cristo murió, Él fue y los sacó de ahí y los llevó al cielo. Por eso es que ahora el que muere, cuando el que muere no va al Hades, sino que va a estar en la presencia de Cristo, ¿verdad? Están con Él, ¿verdad? La siguiente sección es: su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Es segunda de Timoteo 2:19. Dijo Johnny que declaración. ¿De qué? Dios nos declaración. Oh, sí. Declara justificados. Ajá. Ok, sí. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es? Segunda de Timoteo 2:19, ¿verdad? 19. ¿Ya están ready? Todavía no. 2:19. Léalo, hermana, si puede, por favor. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¡Wow! Ese está bonito. Sí, se fija Sí. cómo es bien directo. Sí. Entonces lo que sabemos nosotros es de que el trabajo de Dios no es como que Él está haciendo nomás de sesiones aquí, viendo cómo está la persona, diciendo, Él ya Él ya sabe lo quién determinó. es quién. Sí, y parte de esto tiene que ver porque muchas personas piensan que es porque Dios, siendo Dios, tiene conocimiento de lo que va a pasar. ¿Me entiende? Y sí tiene conocimiento de lo que va a pasar, pero no porque Él lo vio, sino porque Él lo determinó. ¿Me entiende? Yeah. ¿Y por qué? Porque Dios no aprende. Dios no es como el hombre, nosotros aprendemos. Dios tiene todo conocimiento. Sí. Entonces la razón por que Él sabe qué va a pasar es porque Él lo ha determinado, ¿verdad? Y esa es la importancia del decreto, que enseña esos diferentes Y si Dios ya sabe aspectos. quién es escogido, ¿por qué evangelizamos? Porque el evangelizar es un llamado, es el llamado de Dios, ¿verdad? Porque ¿quién cambia el corazón? ¿El hombre? No. No. Es porque Dios. todos tenemos un velo en la frente. Todos tenemos un velo. Cuando nos hablan del Señor, ese velo se rompe y tenemos conocimiento. Es porque el Señor ya nos tiene, yo digo, bueno, en mi forma de pensar, el Señor ya tiene sellados a todos sus hijos. Pero uno va y les habla y despiertan, y porque hay unos que les hablas y les hablas y les hablas de la palabra, y yo acepto a Cristo y nunca salen del agujero. ¿Por qué? Porque nunca han sido cristianos. Sí, no se han abierto, no se han No abierto. se han- No, ajá. el entendimiento Yo verdaderamente digo, no ha no estado les ahí. ha amanecido. Sí, esa es buena forma de Es lo que decir. yo digo. Sí. Bueno, sí, segunda Timoteo. Oh, ya ¿No agarré. hubo preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Well, Pastor Jardo was talking about how they should encourage us, right?
Oh, sí, de que esto debiera de ser, como se dice, algo que nos trae Motivación. Además sí, de- motivación. Bueno, y ese es buen punto porque, mire, hay una cosa, mucha gente tiene problema porque dicen, bueno, entonces Dios, quiere decir que Dios no está dejando que personas sean salvas, ¿me entiende? Como por decir, hay personas que quieren aceptar a Dios o quieren aceptar o quieren aceptar a Cristo, pero Dios los está deteniendo, ¿me entiende? Hay personas que piensan que eso, No, eso significa, pero como se está teniendo ese tiempo. Pero ¿entienden lo que le estoy diciendo? Sí. Sí, las personas que... La persona que piensa que es por el libre albedrío, ¿cómo es albedrío? Libre albedrío. Albedrío, sí, que se hace. Lo que ellos piensan es de que cuando una persona que cree en la elección de Dios, de que lo está deteniendo y no. Porque la Biblia dice que ¿quién busca a Dios? Nadie. Nadie. Ninguno. ¿Verdad? Así que todos... sin embargo, ¿cómo describe las escrituras que éramos nosotros antes que viniéramos a Cristo? Inmundos, pecadores, Enemigos. enemigos de Dios. Enemigos. Sí, porque todo el que hace la cosa, la iniquidad yo le llamo a lo malo. Es pecado, la iniquidad es pecado. Es pecado. Sí. Todo el que está en el pecado, él mismo dice, se hace enemigo de Dios. Sí, Porque Dios nos ama, pero Él detesta el pecado. sí. Es que pero también hay diferente amor, como digamos, Él obviamente tiene un amor por su creación, porque Él la hizo y dijo que está buena, pero el amor de conocer a Dios es distinto, no todos tienen eso, ¿verdad? ¿Me entiende? Y ese amor salvífico, por decirlo, es el de la salvación, ¿verdad? Así es. Y eso es lo que confunde mucha gente, ¿me entiende? Entonces, nosotros, ¿cómo se dice? Tenemos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ese amor salvífico, Sí. ¿verdad? Pero el que practica el pecado, están haciendo enojado a Dios. Y son sus enemigos. ¿Por qué? Porque primeramente lo tenemos que ver en una buena perspectiva. Como se dice que, digamos, la gente de Dios se llama, como un padre de la iglesia que se llama San Agustín, le decía que él escribió un libro que se llama La ciudad de Dios. Y eso se refiere a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios, ¿entiende? En la cual nosotros vamos a ser miembros. Pero también está la ciudad del hombre, que es la que está ahorita. ¿Y quién es el rey ¿cómo se dice? Del reino del hombre? Satanás. Satanás, él es Entonces, el mero, sí, entonces mero, por eso es mero que chancludo. hay un maestro, o teólogo maestro, que hizo un buen punto. Y él dijo de que una de las cosas que no vemos nosotros es de que cuando nosotros alabamos al Señor, Ajá. es como decir un acto militar. Ay, sí. ¿Por qué? bonito. Porque estamos peleando contra el mundo, Sí. contra Satanás, y estamos declarando a Dios como rey, a Jesús como rey. ¿Me entiende? Entonces nosotros, y tenemos ejemplo de que las alabanzas fueron usadas en esa forma. ¿Se recuerda cuando los israelitas fueron a Jericó? ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Que le dieran vuelta? Que le dieran vuelta cantando. Cantando. Adorando al Señor. Sí. Ay, qué bonito. ¿Y qué? ¿Y los tocaron las muros se trompetas? abrieron, Sí, y se fija. tocaron las trompetas y el Sí. muro se rompió. Sí, y había otro caso, no me recuerdo cuál era el rey, pero en el libro de Reyes habla de un rey que cuando él iba a ir a guerra con una gente, él puso primero no me recuerdo si era que cantaran, creo que cantaran y oraran, ¿verdad? Y cantaron y oraron, y después de hacer eso, tuvieron victoria en la pelea, ¿verdad? Sin embargo, hay un personaje verdadero que se llamaba Oliver Cromwell. Él era una persona de Inglaterra, que él vivió en Inglaterra durante el tiempo que estaban, por decir, los puritanos, ¿verdad? Y los puritanos eran reformados, y ellos estaban peleando contra la iglesia de anglicana, que era la iglesia de Inglaterra oficial, porque ellos le tiraban más al catolicismo, ¿me entiende? Entonces ellos estaban peleando contra esas doctrinas, porque también Inglaterra peleó mucho con la influencia católica, porque tuvieron reyes y reinas que eran católicas, ¿verdad? Y él, ¿cómo se dice? Cuando él era parte del parlamento, y tuvieron problema con el rey, porque el rey se supone que era un rey protestante, pero se casó con una reina católica.
y ella le estaba influenciando. ¿Se recuerda que hablamos el domingo como Salomón fue afectado por las mujeres extranjeras? A él le pasó lo mismo. Él se casó con una mujer de otra fe. ¿Me entiende? Entonces hubieron conflictos porque ella estaba tratando de influenciarlo a él que adoptara ciertas ideas de la Iglesia Católica. Entonces vino Oliver Cromwell y estaba abusando en otras cosas, ¿verdad? Pero para no hacérselo tan largo, él ¿cómo se dice? Era el comandante y peleó contra el ejército del rey. Era como una guerra civil, ¿verdad? Porque era entre la misma gente. Pero una de las cosas que él hacía era de que antes que fueran a pelear, él mandaba a predicadores que fueran y les predicara al ejército primero y que oraran, y después de eso ya iban y peleaban y tuvieron victoria. Se ve como la presencia de Dios. Sí, pues es que en el cristianismo, que hoy en día como cristianos, cada problema, cada situación como esto que está pasando es de meternos más con Dios, orar y pedirle al Señor, porque Él es el único. Sí. El único que que nos da la victoria. Absolutamente. Entonces lo que nosotros queremos es apelar a la gracia, a la misericordia de Dios, ¿verdad? Que nos mantenga en eso, porque nosotros tenemos que estar trabajando en nuestra salvación, a siempre mantener nuestro corazón hacia Él, ¿verdad? Porque ese es el primer mandamiento, que tenemos que amar a Dios antes de todo. Y muchas veces cuando vienen estas pandémicas y todo eso, Dios usa eso para pruebas hacia nosotros, para ver qué vamos a hacer. Y mire qué tanta gente, como estaba hablando usted, qué tanta maldad está haciendo ahorita la gente en este momento. Sí. Como mire toda la gente que fueron y compraron los papeles sin pensar en las personas que lo necesitaban, ¿verdad? Sí. Había mujeres que estaban diciendo que ni tenían para agarrar para Pampers y para sus bebés, ¿verdad? Porque la gente se llevaron todo, ¿verdad? No hay consideración. Hasta de $1,000, $2,000 compraron. Sí, cuando tenían necesitado. Entonces eso es lo que pasa, de que eso, entonces la comodidad que nosotros tenemos de que sabemos que si somos fieles a Dios tenemos que hacer lo que Él nos pide, ¿verdad? Especialmente porque aquí habla de que no tenemos que andar en conducta, como usted dijo, pecaminosa, porque ese no es el fruto del que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ir al punto 5 y lo voy a leer. Dice: a aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo. Efesios 1:4. Eso también está dándole respuesta a lo que había preguntado Robbie. Dice: conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna, ¿verdad? Que es Efesios 1:5 y Romanos 8:30. Mas esto por su libre gracia y puro amor, sin cualquiera otra cosa en la criatura como condición o causa que la mueva a ello. Romanos 9:16. Así que vamos a empezar con lo primero, de que Dios ha predestinado, ¿verdad?, para la vida desde el fundamento, desde antes del fundamento del mundo. Vamos a ver Efesios 1:4. Le toca a usted. Sí, yo se lo voy a leer. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así que ahí claramente nos dice, ¿verdad? Ahora vamos a ver Efesios 1:5 y Romanos 8:30, conforme en su propósito inmutable, ¿verdad? Y hecho al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, ¿verdad? Efesios. Bueno, el Efesios 1:5, pues lo voy a leer yo porque es el siguiente. Dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, ¿verdad? Ahora vamos a Romanos 8:30.
Y como que ya le gustó ya le gustaba este versículo porque lo miro que lo tiene marcado. 8:30. Sí, Romanos 8:30. Y si lo pudiera leer. 8, yo me vine al 9. Sí, es el... no, es el 8. 8:30. 8:30, sí. Ok, dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ay, qué bonito. Entonces aquí vemos el propósito. El propósito al cual Él nos llama, ¿verdad? Para justificarnos y ¿cómo se dice? Últimamente, ¿cómo es? Para justificarnos y últimamente para glorificarnos, ¿verdad? So, si no eres llamado, es que no fuiste predestinado. Ya, Exacto, exactamente. sí. Sí, porque Ale, eso tiene que ver con tienes que meter esas el bicicletas. propósito de Dios. Sí, que una forma también que podemos ver nosotros es de que parte de la razón porque nosotros sabemos de que nosotros no podemos glorificar entre nosotros mismos es porque la salvación es una obra de Dios. Si Dios nos escogió, quiere decir de que Él ya nos tenía propósito hacer como sea, como éramos, como íbamos a hacer, ¿me entiende? Sin embargo, es fácil entenderlo porque pues le voy a dar un ejemplo. Es como hay mucha persona, digamos, que se orgulle en su forma de ser o lo que puede hacer o cómo se ve y así, pero ellos lo hicieron. No. ¿Vino de ellos? No, ¿Quién le dio los dones? Dios. Dios. Entonces eso nos enseña de que es la obra de Dios que manifiesta esas cosas. ¿Me entiendes? Y, oye, hermano, y aún hay en la iglesia así gente que se cree bien sabiondo más que otras Sí, personas. porque Qué tristeza. porque no han aprendido bien. El problema es que por eso es que la escritura dice que uno tiene que ser humilde, ¿verdad? Uno tiene que humillarse ante la presencia de Dios. Y hay gente que piensan que son algo cuando no lo son. Por eso es que dice el Señor que ninguna carne se debe de glorificar enfrente de Él. ¿Por qué? Porque no viene de ellos. Dice que Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Exacto. Entonces nosotros así tenemos que ver las cosas, no presumirnos por lo que tenemos, al revés. Si tenemos tanta bendición es porque viene de Dios. Es como estábamos hablando de Salomón. ¿De dónde agarró esa sabiduría de Salomón? Joder, Que era Dios. tan buena. Dios La se la dio. sabiduría venía todo. Sí, Dios se lo proveó. Pero se le subió a la cabeza porque mire cómo resultó. No resultó bien, ¿verdad? Desobedeció a Dios y hizo lo que quería a lo último. Pero hasta el mismo Eclesiastés él reconoce de que él no hizo bien, ¿verdad? Y por eso es importante reconocer de que todo lo que ocurre en nuestras vidas, lo que somos, se lo tenemos que dar a la gracia de Dios, ¿verdad? El último oración dice que esto por su libre gracia y puro amor, sin cualquiera otra cosa que la criatura como condición o causa le mueva a ello. Esto quiere decir de que la elección o el ser predestinado no tiene que ver en cómo usted es, o como uno es, yo, o como yo soy. Él no nos escogió por nosotros, sino por sus propios, ¿cómo se dice?, razones y sus propios propósitos. Y eso es lo que vamos a ver en Romanos 9:16, que es el siguiente capítulo, ¿verdad?, del que estábamos leyendo. You want to read it, brother? Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sí. Ahí está, solamente Dios es el que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Sí, porque Sofía aquí dice que no es el que quiere, ni el que corre, así que no sale de uno, ¿verdad? Sino que viene de Dios. Por eso es que lo mismo se dice, no lo puse aquí, pero vamos al Evangelio de Juan 1. Me gusta cómo dice aquí también. Uno que Ahorita le encuentro.
al 11 que dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ese no, ¿verdad? No, es uno que es donde habla de que él no vino por voluntad de hombre, ni de, ¿cómo es? Nacieron de sangre, nosotros, el testimonio de aquel que clamó, él viene después de mí, por medio de Moisés. ¿O sabe qué? Lo voy a buscar en el inglés, porque se me... es 1:13. Dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ¿se fija? Ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Wow. ¿Se fija cómo lo dice ahí clarito? ¿Verdad? Así que lo que ocurre viene por el propósito de Dios. Dios es el que determina. Porque de todos modos sabemos que creo que es en 1 Corintios donde habla Pablo de que el que está en la carne no puede entender las cosas que son espirituales. Y cuando nosotros nacemos, ¿cómo nacemos? ¿Cómo es nuestro nacimiento? Espiritualmente. Muertos. ¿Verdad? Por eso es que Dios nos tiene que dar vida espiritual. ¿Verdad? Y eso es muy importante, porque eso regresa a lo que estamos hablando, de que todo lo que se está cumpliendo, todo lo que se está haciendo, nuestra salvación, ¿verdad? Y hasta las obras en las cuales estamos nosotros trabajando, todo es el propósito de Dios. ¿Acuerdo? Lo que Él ha determinado, que es a lo que se refiere el decreto. ¿Verdad? El decreto tiene que ver con lo que Dios había determinado desde tiempos antes que viviéramos. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta o comentario? No. Oh, Johnny había... Oh, you put 1:13. Sí. ¿Algún comentario o pregunta? You good? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué horas son? 86. Oh, está bien. Bueno, podemos terminar aquí. Y lo que sí quiero leer antes de que cerremos es de que puse ¿cómo se dice? Un ejemplo aquí del pastor John Piper, ¿verdad? Y sobre el decreto de Dios. Y me gusta porque yo siento que da muy buen ejemplo de la intención de Dios. Mire lo que dice. Dice: Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Todo incluye la caída de gorriones, el lanzamiento de dados, la matanza de su pueblo, las decisiones de los reyes, la falta de visión, la enfermedad de los niños, la pérdida y ganancia de dinero, el sufrimiento de los santos, la finalización, de los planes de viaje, la persecución de los cristianos, el arrepentimiento de las almas, el don de la fe, la búsqueda de santidad, el crecimiento de los creyentes, la entrega de la vida y la muerte, y la crucifixión de su Hijo. Wow. ¿Va? Me gusta mucho porque esto habla muy completo de diferentes instantes que hasta si vemos aquí están como se dice, puestos los diferentes versículos que dan evidencia de esto. Así que si vemos el decreto de Dios es muy, muy completo, ¿verdad? Es muy completo, ¿verdad?